Bueno, ok. Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otra de las actividades dentro del programa de Arte y Nuevas Tecnologías. Hoy tenemos a David Cuartielles, ingeniero, graduado en la Universidad de Zaragoza y que ahora es profesor en la Universidad de Malmö en Suecia. Es co-creador de la plataforma Arduino y hoy nos viene a hablar un poco de la historia, de lo que hace y arte interactivo, etcétera. ¿No? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es David. Me vais a perdonar que esté todo el rato haciendo así y así. Es que veo algo diferente aquí, aparte de que estoy leyendo el correo electrónico en mitad de la conferencia. Vosotros vais a mirar el móvil, yo también puedo hacer algo, ¿no? A cambio. Yo estoy preparado para dar una charla de 5 horas. Entonces, dentro de 2 horas hacemos un receso, bajamos a la cafetería, tomamos algo y luego seguimos. Más que nada es porque no me puedo quedar al taller y como pagan generosamente, voy a corresponder. Bien, voy a hablaros un poco de lo que hago. Como ha comentado Gustavo, yo estudié en Zaragoza, estudié Teleco, trabajé 1 año para una empresa española, me dio mucha picazón y me fui. Y todavía no he vuelto. Entonces, yo soy como Alfredo Landa, o sea, soy un precursor de los emigrantes españoles. En el año 2005 co-creé, para ser justos, la plataforma Arduino. Entonces voy a contaros un poco la historia de esa plataforma, que describe bastante bien cuál es mi trayectoria más allá de la ingeniería, por así decirlo. No os voy a aburrir con mi trabajo de ingeniero, que es bastante denso. Entonces, todo empezó más o menos así. Todo empezó porque trabajábamos con cosas que la gente tradicionalmente tenía miedo en tocar, ¿no? Yo trabajaba diseñando circuitos electrónicos, bueno, trabajaba diseñando microchips más bien. Y todo empezó porque me enfrenté, bueno, yo hice mi proyecto final de carrera sobre una plataforma de prototipado que se llamaba, ni me acuerdo, de Texas Instruments, que tenía un DSP. No sé si alguno sabéis lo que es un DSP, pero bueno, es un chip que es capaz de hacer multiplicaciones en el mismo tiempo que hace sumas. Ese es el resumen. Eso quiere decir que funciona súper rápido, vamos, para habernos matado. Entonces, el problema que había es que esto era el año 1998, que yo tenía un Pentium 1 y que para hacer una operación en la que yo capturaba 120 imágenes así con una webcam y las filtraba, necesitaba 5 días. Entonces me hacía falta un circuito externo para poder hacerlo casi en tiempo real, es decir, en 5 horas. Entonces, como estudiante de ingeniería, me tuve que gastar el equivalente a 1.000 euros en esa plataforma, que era una placa así de grande, que a duras penas cabía en mi PC, para poder hacer operaciones matemáticas. Pues bien, ahora mismo esa misma placa se puede comprar por equivalente a 5 euros y tiene un tamaño que cabe en este agujero, como los donuts, ¿no? Entonces, el asunto es que el precio de la electrónica tampoco ha variado mucho. Lo que ha variado mucho es todo lo que hay alrededor. Y con Arduino lo que sucedía es que nos dimos cuenta que para que la gente pudiese aprender cosas, lo que había que cambiar era lo que valían el valor total de las cosas, ¿no? Empezamos a mirar el aspecto del hardware desde el mismo punto de vista que la gente estaba mirando a las cosas desde el software libre y el software en código abierto. Entonces se nos ocurrió hacer una plataforma para que gente pudiera aprender electrónica. Y os preguntaréis, ¿qué gente? Porque los ingenieros en electrónica ya aprendían electrónica, ¿no? Y entonces no queríamos entrar a discutir ese tema. No, realmente yo trabajo en una escuela de arte y comunicación desde el año 2001, de hecho. Soy profesor de gente que estudia diseño industrial, diseño gráfico, diseño interactivo, etc. Entonces nos encontramos con la meta de explicar a la gente cómo funcionaban las cosas. Y las cosas hoy por hoy funcionan con electrónica digital. Y teníamos que explicárselo a la gente, que era la gente que diseña los objetos, porque el objeto no lo diseña un ingeniero. El ingeniero hace que el objeto funcione bien. El objeto lo diseña un diseñador, que es el que habla con las personas. Entonces, teníamos que descubrir cómo hacer el mundo de la electrónica accesible a la gente que hablaba con las personas, para que pudiera también comprender cómo funcionaban las cosas por dentro, para que pudiera hacer los objetos mejor. Y se nos ocurrió hacer una plataforma en la que no tuviéramos el mismo problema que yo tuve
igual que yo mucha gente cuando estudié, ¿no? Tuve que trabajar todos los veranos de mi carrera para poder pagar esa placa así de grande que poder meter en mi PC con el que pueda hacer mi proyecto final de carrera, lo cual no tiene demasiado sentido. Alguien tiene que haberlo pagado por mí. Y se nos ocurrió hacer una placa con la que estudiantes de diseño pudieran aprender electrónica. Y eso fue Arduino. Pero claro, hacer una placa no es solamente hacer una placa. La gente piensa que diseñar hardware es hacer el circuito y ya está. Diseñar hardware es diseñar lo físico y es diseñar con lo que tú lo programas, es diseñar los ejemplos con los que la gente aprende, es diseñar todo el contenido alrededor de eso. Es algo muchísimo más complejo. Y eso fue lo que diferenciaba un sistema educativo orientado a diseñadores frente al que existía ya, que era un sistema educativo orientado a ingenieros. Esa fue la diferencia entre Arduino y lo que había antes. Entonces, este es el primer Arduino, y como veis, el primer Arduino además tenía un fantástico fallo de diseño, y es que no se le podía enchufar el cable de alimentación. Había que hacer un pequeño apaño. Y ese es un aspecto muy importante que vais a ver a lo largo de la historia del hardware libre, y es que lo bueno que tiene el hardware libre es que está hecho para que mucha gente critique y lo pueda modificar. Ya no es que la gente lo pueda modificar, sino que tiene la oportunidad de incluso decirte en qué no funciona, ¿no? ¿Os acordáis de el famoso debate alrededor del iPhone 4 sobre que la gente, o sea, no es que el teléfono no funciona, sino que la gente está cogiendo mal el teléfono, ¿no? Bueno, pues cuando nosotros nos dicen no, es que Arduino no funciona, nosotros no le decimos no, es que está mal, lo coges mal, ¿no? Le tenemos que decir, vale, ¿y por qué no funciona? Porque de hecho tienen todos los esquemáticos y podemos discutir sobre su visión de por qué no funciona. Y eso hace que el sistema se enriquezca y crezca. Y eso fue lo que hizo que Arduino saltase a ser una plataforma que funciona. Entonces es el primer Arduino, y como veis tiene un tema de diseño bastante interesante, y es que está hecho con un conector de puerto serie. En el año 2005 todavía quedaba algún PC con puerto serie, el mío en concreto. Pero yo no trabajo nunca con Mac. Pero claro, la gente que estudia diseño trabaja con Mac. ¿Adivináis qué ordenador no tenía puerto serie? El de los demás. Entonces, sí, claramente cometimos un fallo de diseño. Entonces hicimos uno que era USB, que también estaba mal diseñado. Y aquí metí la gamba, estrepitosamente, e hice 200 placas en las que no se podía conectar el cable USB, había que cortarlo. Así que de esas solamente se fabricaron 3 placas. La que demostraba que estaba mal, una que me quedé yo y otra que se quedó Máximo. De ahí a esto pasaron muchas iteraciones de hardware y muchísima gente consiguió estas placas, las probó, se quejó, las revisamos, las mejoramos. El que fabricaba los chips fabricó chips que funcionaban más rápido y así. Y se empezó a utilizar en muchísimas instalaciones, le empezó a utilizar la gente en clase, la gente hacía cursos. Pero ¿sabéis cuál era la clave de todo esto? Que valía 25 pavos, ¿no? La diferencia era que tú tienes 1.000 euros por el circuito, más luego lo que te cuesten los libros, más luego yo en mi caso tuve que ir a París a tomar un curso de DSPs, porque nadie me lo podía enseñar en mi entorno, ¿no? Esto tú te pones en tu casa, te bajas a internet todos los documentos, tal. Es una gran diferencia. Eso es lo que hace las cosas accesibles. Todavía hay gente que se queja de que vale 25 pavos, ¿eh? Pero bueno, ¿para qué hablar? Entonces, claro, cuando la gente empezó a decir, bueno, es que a mí los 14 pines que tiene Arduino se me quedan cortos. Entonces diseñamos un Arduino con 54 pines, ¿no? Para los de Bilbao. Y empezaba, no, es que quiero uno que conecte con el teléfono móvil. Pues venga, uno con Bluetooth. Es que es muy grande, pues uno pequeño. Es que es cuadrado, pues uno redondo. No, este en el fondo, no sé si lo conocéis, se llama Arduino LilyPad, que sirve se puede coser. Tiene los orificios de un tamaño mayor, entonces le puedes coser a la ropa y de hecho dicen los rumores que se puede lavar. Pero mejor le quitéis la pila antes. Entonces, cuando la gente empezó a experimentar con el sistema, empezó a aparecer más gente con más necesidades que intentaba utilizarlo para cosas más increíbles, ¿no? Siempre aparece alguien que dice, bueno, ¿y cómo hago para que esto toque vídeo y que suene mis MP3? Y le dices, bueno, es que es un ordenador de 8 bits que no le cabe nada. A este modelo le caben 32K en programas, 32K. ¿Qué tenéis en el móvil que capa con 32K? Pues la foto de la abuela, creo, porque en blanco y negro y en GIF, porque no cabe nada más. Pero bueno, al final el ecosistema de Arduino es algo así, ¿no? Están las placas, que es lo que la gente piensa que es Arduino, pero eso es una quimera gigantesca, ¿no? Está el software que se emplea para programar las placas, está toda la documentación y todos los proyectos que hace la gente. Y al poner todo esto junto, empezó a crearnos una comunidad de usuarios que jamás pudimos imaginar, ¿no?
La gente suele medir esto en cuántas placas se venden, que siempre nos preguntan. Pues bueno, ahí tenéis el número, más de 1 millón de placas. Más de 1 millón de placas Arduinos oficiales. ¿Cuántas hay de otros tipos? No lo sé. Yo solo sé que el software se ha descargado 4.593.000 veces. Entonces, hacer esas matemáticas, parece que debe haber algo así como 4 veces más placas que las que nosotros conocemos. Tampoco es cierto. Mucha gente descarga el software muchas veces. Pero también en universidades se descarga una vez y se pasa. Es decir, es muy difícil estimar. Nosotros estimamos que hay algo así como 3 veces más Arduinos que los que nosotros hemos creado. Entonces esto genera una comunidad de usuarios y por la general es una comunidad de usuarios obsesivos, lo cual yo admiro, ¿no? Es gente que realmente tiene un interés por aprender, por construir cosas, por probar cosas. Y es un poquito distinto de otras comunidades de usuarios. A mí siempre me sorprendía como ingeniero, ¿no?, cuando venía la gente al principio y me decían, gente que está estudiando diseño, no, es que ahora de repente puedo programar y puedo hacer tal, y ahora ya puedo mover ese coche. Yo los miraba y les decía, joder, ¿hasta cómo es el coche? Pero sí, la gente probaba y movían el coche, ¿no? Hacían un robot que se movía, o encendían las luces, o hacían cosas que 5 semanas antes jamás imaginaron que podían hacer. Es sencillamente porque tenían esa constancia y no veían las limitaciones, ¿no? Y yo como ingeniero siempre veía las limitaciones. No es que eso va a 220 voltios o eso no te lo puedes conectar al cuerpo, ¿no? Siempre lo miraba desde ese punto de vista. Bueno, Arduino es un sistema que funciona en todo el mundo. Lo más increíble es que empezamos en Italia, pero desde el día 1 prácticamente la gente que más se interesaban venía de Estados Unidos. Esta parte verde es América del Norte. Y como veis, el interés en Europa pues era como la crisis, ¿no? Era decreciente. Hasta que, paradójicamente, en el año 2008, la revista Wired hizo un artículo sobre la cultura de los makers. Chris Anderson hizo un artículo, o no lo hizo él, lo hizo Cliff Thompson. Y en noviembre del 2008, y entonces el mes después, ¡pum!, Europa despertó a esta cultura, ¿no? Entonces me hace mucha gracia cuando siempre se habla de... todos tenemos en nuestra cabeza que la cultura de la gente que hace cosas está centralizada en Estados Unidos. Mi experiencia no es esa. Lo que sí que parece es que cuando trabajamos en Europa en cualquier cosa, vivimos realmente en una federación disgregada, ¿no? Para nosotros conseguir algo o ir a una feria en París es lo mismo que irte a una feria en Nueva York, ¿no? Aunque en el fondo está aquí al lado, pero conceptualmente, en el momento que cruzas la frontera, la cruzas en cualquier dirección. Y eso es al mismo tiempo una ventaja y un inconveniente. Bueno, yo voy a hablar un montón sobre que lo que hace la gente con Arduino y con lo que yo trabajo muchísimo es con aprendizaje. Trabajo en 2 campos principalmente. Uno es electrónica educativa y la otra es conexiones del entorno a la red. Pero bueno, la gente lo emplea para cualquier cosa. Hemos visto Arduinos en satélites, hemos visto Arduinos paradójicamente en Microsoft Research, porque lo emplean para detectar acelerómetros en cámaras y hacer correcciones de imágenes borrosas. Hemos visto que para trabajar en Apple te piden en tu currículum que emplees Arduino. Hemos visto cosas increíbles. Pero yo me voy a centrar solamente o mayormente en este aspecto. Entonces, entre los tipos de proyectos que veo que hacen los alumnos en la universidad, donde yo trabajo, me encuentro siempre cosas como esta. La gente muy rápidamente, ¿no?, en su cabeza dice, es que quiero hacer un casco de realidad virtual, ¿no? Y junta las cosas y dice, bueno, pues así me puedo hacer una pantalla con unos LEDs, aquí veis los LEDs, y con esto puedo capturar el sonido del entorno y transformarlo en imágenes. Con un poco más de trabajo lo puedes trabajar en convertir algo como este casco que estuvo presente en Ars Electrónica 2006. Algo que sucedió con la comunidad de Arduino es que Ars Electrónica en el año 2006 invitó a John Maeda a comisionar parte de la exposición. Entonces, al invitar a John Maeda, que como sabéis había escrito el libro The Rules of Simplicity, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo, se interesaron mucho por toda la cultura que John Maeda realmente había generado en su entorno. John Maeda creó un software que se llama Design by Numbers. Design by Numbers es un software que se empleaba para que diseñadores gráficos aprendieran a programar, pero tiene una limitación, que es que te ofrecía una ventana de 100% píxeles y blanco y negro. Con ese software trabajaron muchísimas personas, entre otras Casey Rees y Ben Fry, que vieron las limitaciones de ese sistema de programación y crearon Processing. Entonces, si veis el sistema de programación de Design by Numbers, es idéntico a Processing,
Es decir, Processing se hizo idéntico a Design by Numbers, para ser justos. Y entonces, la traducción de eso al mundo físico fueron diferentes sistemas, como fue Wiring y de más tarde Arduino. Entonces, Arduino heredó la forma de pensar de Processing y heredó la forma de pensar de Design by Numbers. Entonces, lo que sucedió es que en ese momento se produjo una explosión del interés del mundo del arte, de repente en el año 2006, en la electrónica, en la cultura del hazlo tú mismo. Hablamos del arte electrónico. Y entonces, al invitar a John Maeda a comisionar una parte de Ars Electrónica 2006, nos invitaron a nosotros como Arduino a organizar una parte de la exposición, que era una exposición sobre la cultura del hazlo tú mismo. Entonces, nosotros negociamos, fue muy divertido esta parte y Gustavo se acordará, negociamos que invitaran a 300 personas gratis al festival. Yo no sé cuánto vale el festival ahora mismo, no he estado nunca más que esa vez y vale un pastón, ¿no?, ir a Ars Electrónica. La entrada del festival. Hombre, hay que ir hasta Austria, vivir allí, 150 pavos. Por ver a gente electrocutándose, joder. Bueno, en cualquier caso, lo que sucedió fue que en aquella edición del festival se nos invitó a participar. Y lo que hicimos fue organizar una serie de talleres sobre la cultura de hacerlo tú mismo en el mundo de la electrónica. Y en el mundo del software también invitamos a la comunidad de Open Frameworks, a la comunidad de Processing y a la comunidad de Pure Data. Y eso produjo una explosión en el interés que había en ese momento en el hardware, ¿no?, en el año 2006. Y por eso tomó Arduino como referente. Y en ese momento lo que hicimos fue presentar una serie de piezas, como fue este casco. Que, bueno, estas fotografías realmente son de Madrid, del Conde Duque. Y es una exposición en la que varios de mis alumnos presentaron piezas. Y este es un casco en el que se llamaba Cross Sense y se cruzaban los sentidos. El sonido se transformaba en imágenes y la distancia se transformaba en sonido. Entonces, cuando te lo ponías, tus sentidos se trastocaban y tenías como unas gafas de relajación, ¿no?, con luces diferentes que iban dándote diferentes imágenes y un audio que tú en el momento que te lo ponías ya no estabas en la sala. Lo divertido es que la gente tenía las mejores experiencias cuando estaba cerca de una esquina, ¿no?, cuando tenía más paredes alrededor. Y ves cómo se terminaban por dar golpes contra las paredes. Pues bien, este casco lo hicieron 2 alumnos, este fue su primer prototipo y esta fue la realización final y les costó cosa de 2 semanas. ¿No? Y todavía existe, todavía está archivado en nuestra universidad en una caja encima de una estantería. Pero lo que ha sucedido en los últimos años es que esta plataforma que se creó para gente que estaba en la universidad y para para profesionales que tenían interés en la electrónica sin tener muchos conocimientos técnicos, ha empezado a migrar hacia un campo diferente de la educación, que es los colegios. Y lo que hemos visto es que mucha gente joven ha empezado a utilizar la plataforma para sus propios proyectos. Y un ejemplo aquí es Sebastián, que lo que hizo fue hackear una alarma de terremotos. Y lo que hace es que al detectar un terremoto envía un tweet a través de Arduino informando a la gente que había un terremoto en Santiago de Chile. Pues bien, consiguió 32.000 seguidores de la noche a la mañana. Muchos más que yo. Y en el año 2012, el año pasado creo que fue, ganó un premio a uno de los mejores objetos conectados. Lo interesante del asunto es que Sebastián tenía 14 años cuando hizo este proyecto. Y siempre digo que Sebastián no es el chico medio, porque es usuario de Debian, como podéis ver en su camiseta, es decir, emplea el Linux, pero el hardcore. Pero, sin embargo, eso, tenía 14 años. Igual que este ejemplo vemos muchísimos, y más adelante vais a ver otro. Otro caso de objetos conectados es el ejemplo que surgió en torno a Fukushima. Como sabéis, cuando explotó, bueno, no explotó, pero cuando se produjo el accidente central de Fukushima en Japón, se produjo una contaminación ambiental relativamente grande. Entonces, la población no estaba satisfecha con la información que recibían de parte del gobierno japonés y se produjo una corriente activista de cara a criticar esa situación, pidiendo que hubiese mejores datos, y se produjo una situación en la que muchísimos grupos de todo el mundo creaban hardware para ayudar a la gente en Japón a medir la radiación en sus entornos. Uno de esos grupos estaba liderado por la empresa Libelium de Zaragoza, que es una empresa que hace añadidos para placas Arduino. Este es uno de ellos, y es un contador Geiger. Y la idea es que la gente tomaba estos contadores Geigers y
mapeaba la radiación, no solamente de esta empresa, sino de otras empresas, por todo Japón, empleando, en este caso empleaban Patchbay, que ahora se llamaba Sibeli, una plataforma online para publicar información de sensores. Entonces tú puedes capturar información de sensores, publicarla aquí y al mismo tiempo tú puedes consumir información de sensores de toda la gente a través de mapas o directamente descargarlo por RSS en tu aparato. Bueno, pues hablemos de Quinn. Quinn, que tiene 11 años, tiene una empresa que se dedica a fabricar tarjetas con sensores. De nuevo, es muy interesante porque Quinn empezó por interés personal. Yo le he conocido personalmente hace 2 semanas en San Francisco y es un chico normal, con unos padres normales, que no se dedican precisamente a trabajar para ninguna empresa, no trabaja ni para Google, ni para Apple, ni para nada. Y se le despertó el interés, aprendió por internet todo lo que tenía que aprender y un día dijo, bueno, pues voy a empezar a hacer mis propios circuitos. Hizo sus circuitos y empezó a venderlos por internet y tiene una empresa con la que vende. Otro día fue a visitar un hackerspace y dijo, anda, pues si podía tener un hackerspace en mi garaje. Y se hizo uno para él y sus amigos. Tiene un hackerspace en su garaje. Y entonces con eso va comprando máquinas y va produciendo cada vez más cosas, ¿no? Insisto que la diferencia entre Quinn y otra gente es que Quinn tiene 11 años. Y está empezando a despertar el interés de muchísima gente. Entre los proyectos de Quinn, en esta mesa no se puede ver, pero tiene un robot. Bueno, sí, ahí lo están cogiendo unos niños por atrás. Es un robot que le hace la parodia al robot Roomba. Como sabéis, el robot Roomba es el robot aspiradora. Pues él ha hecho un robot que tiene como una cola, que es como si fuera un quitapolvos. Entonces se va moviendo por el suelo y se va chocando con las cosas, pero mientras se va moviendo va llevándose el polvo. O bueno, o mejor levantando el polvo. Y entonces, por el precio de un Roomba te compras 5 o 6 de los suyos, los echas a correr por el salón y seguro que nunca se deja ningún espacio en blanco, ¿no? Hace muchísimos proyectos. Pero una de las cosas que más me ha interesado de su historia es que ahora mismo hay muchísimas iniciativas. De hecho, en Estados Unidos hay una iniciativa financiada por DARPA para cambiar la forma en la que se educa en tecnología en los colegios. Y entonces, SparkFun, que es una empresa que distribuye electrónica, como otra cualquiera, tiene un camión que va por colegios ofreciendo talleres gratuitos a la gente. Pues bien, este chico asistió al taller de SparkFun y terminó siendo él el profesor del taller de SparkFun, ¿no? Le pidieron que si podía él dar la clase. Y de hecho ahora va a trabajar con SparkFun en vender sus circuitos. Es decir, aparte de tener su empresa y hacerlo para él, le vende su know-how a otra empresa muchísimo más grande con 150 ingenieros que va a vender sus circuitos. Para que os hagáis un poquito la idea de cómo funcionan las cosas. Este es uno de los proyectos de Quinn que me presentó el otro día, que me pareció muy gracioso. Aquí lo que veis es una gorra con un indicador hecho de LEDs y esto es un detector de pedos, ¿no? Cuando tienes 11 años, algo muy importante. Y es lo que me parece muy interesante, es que no toma mucho tiempo idear este objeto, no toma mucho tiempo construir este objeto, ¿no? Y algo que parece un chiste, que cuando yo estudiaba te decían, hola chico, ¿dónde vas? Que soy de Zaragoza. Hola chico, ¿dónde vas? Ajo. Eso me decían. Ahora mismo tú lo puedes hacer, lo puedes probar, e incluso puede tener cierto grado de éxito. Para que os hagáis la idea, al mismo tiempo no tengo una fotografía de esto, pero tengo un alumno que presenta su proyecto final de carrera, que ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Solo que lo que hace él, en lugar de detectar los gases intestinales, detecta las ondas electromagnéticas del cerebro para mostrar tu atención, ¿no? Pero la forma de representación es la misma, es una fila de LEDs en una gorra. Y él ha empleado Arduino Lilipad, que es este Arduino que es redondo, que se cose y resulta mucho más sencillo de utilizar para proyectos como este. Comunica por radio con el detector que se pone, pues ya sabéis, en el bolsillo de atrás del pantalón. Entonces, hay muchísimos proyectos que tienen que ver con educación. Hay uno con el que estoy especialmente impresionado, por así decirlo, y he pasado 2 años trabajando, bueno, 1 año y medio más bien, a tiempo parcial con un grupo de carpinteros en México. Y ha sido una colaboración un poco extraña, porque yo lo que suelo hacer siempre cuando empiezo un proyecto de colaboración con alguien, intento intercambiar las cartas. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hago yo? Entonces, con este grupo de carpinteros no puedo llegar y decirles, es que hago Arduino, porque no saben lo que es Internet. Lo emplean todos los días, porque tienen smartphones y demás, pero muchos de ellos no saben lo que es Internet, o no sabían cuando llegué allí la primera vez. Entonces, decirle qué es Arduino, son demasiadas variables en el problema. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, pues os intercambio un taller de Arduino por un taller de carpintería.
Entonces pasé una semana aprendiendo algo de carpintería. Aún soy capaz de clavar clavos y hacer cajas. Estoy muy contento. Y ellos hicimos un taller de Arduino donde aprendimos de todo. Aprendieron hasta copiar y pegar con el control C, control V. O sea, había todo tipo de cosas que tienen que ver con ordenadores que no os podéis imaginar cómo las hemos asimilado en la cultura y como todavía hay mucha gente que no las ha visto. Esa fue la primera experiencia que hice hace un año, y en febrero de este año volví otra vez, y en lugar de este grupo de carpinteros, la forma en la que trabajan es muy interesante, porque lo que ellos hacen reproducciones de espejos. Eso suena muy extraño, pero lo primero que hicieron cuando abrieron su carpintería hace 15 años fue restaurar su iglesia. En su iglesia había dos modelos de espejos, uno con un águila y otro un espejo un poco más normal con una cenefa. Y cuando terminaron de reparar, que lo hicieron con una beca, pensaron, bueno, ¿y ahora cómo podemos seguir financiando nuestra carpintería? En lugar de hacer lo típico, vamos a hacer camas o armarios o tal. Entonces se les ocurrió ofrecer a artistas locales la posibilidad de hacer reproducciones de estos espejos, pero decorados por ellos. Entonces invitaron a artistas famosos a que vinieran en residencia a pasar un mes con ellos, o una semana o lo que fuera, tomaban un espejo, lo deconstruían y lo reconstruían, ¿no? Pues lo tienen pintado, unos son pintados, otros tienen como agujeros de bala, otros tienen lo que sea. Entonces cada artista hace un espejo y ellos tienen derecho a hacer 5 reproducciones. Y cada reproducción se vende por unos $600 o algo así. Entonces, si de cada espejo que tienen hacen 6 y pueden hacer 5 o 6 tiradas cada año, con eso y con otras tareas medianas consiguen mantener su carpintería, que da de comer a 15 familias. Entonces nosotros en nuestra colaboración, claro, yo estaba en ese conflicto de que ellos nunca hacían nada original, porque siempre hacían la reproducción de lo de los otros o la reforma de algo distinto. Entonces empezamos a hablar de qué les gustaría hacer y se nos ocurrió que sería interesante hacer un pájaro robótico, ¿no? Fue una conversación de qué os gustaría tallar. Pues me gustaría tallar tal cosa. Entonces empezamos a tallar y hicimos nada. En cosa de una semana teníamos 3 de estos que cantaban más o menos y eran interactivos. Eso es un ejemplo de una cosa que cuando la piensas tampoco es que tenga una gran salida. Yo no veo ninguna salida para este pájaro más allá de esa interacción en la que yo aprendí un montón sobre cómo se desarrolla. O sea, en el año que he pasado allí he visto cómo se ha puesto asfalto a una calle y cómo ha llegado la internet al pueblo. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Y cómo se está transformando el entorno. A cambio, ellos pues han hecho 3 pájaros robóticos que cantan, ¿no? Es un intercambio que no sé hasta dónde es justo. Pero lo que me pareció increíble es que ya estaban buscando la forma de venderlos. Es decir, creamos algo que era suyo, que para variar no era reproducción de nadie, aparte, ¿quién es David Cuartiers en el mundo de los espejos? No soy nadie. Entonces, mi material no tenía salida, pero su material, el pájaro robótico, sí tenía salida, ¿no? Creamos algo original hecho por ellos que están intentando sacar adelante. Bueno, voy a hablar un poquito de robots, porque al principio yo odiaba la robótica. Y siempre que cuento esto, la gente me mira como... En el año 2005, lo primero que sucedió es que cuando empezamos con Arduino, hicimos una página web en la que había una mano sujetando un circuito así, ¿no? Y eso era muy diferente. O sea, había 2 cosas diferentes en el proyecto Arduino había 3 cosas diferentes frente a otros proyectos. Una era que todo el hardware era libre. No sabíamos bien lo que quería decir, porque nadie se había planteado nunca hacer el hardware libre de forma masiva, pero nosotros dijimos, pues es libre, pues ya está. La segunda era que se mostraba de forma humana. No mostrábamos el hardware como se mostraba siempre, en una visión en ángulo, se mostraba siempre, una forma extraña, sino que era una mano que lo cogía y luego había una serie de proyectos que explicaban lo que tú podías hacer con él. Y para terminar, se llamaba Arduino, no se llamaba XJP, ¿no? Hay una cosa que es común en la comunidad de la ingeniería, y es que es muy difícil poner un nombre. Cuando tú vas a poner un nombre a algo, resulta que es que alguien ya se lo ha puesto. Y entonces, cuando empiezas a hacerte medio conocido, te empiezan a poner juicio tras juicio tras juicio por haber copiado el nombre. Bueno, pues como no había nada llamado Arduino, resulta que nadie nos ha podido poner un juicio, pero por los pelos, ¿no? Pero sí es un problema bastante grande. Entonces, cada vez que quieres crear cualquier cosa con entidad, pues pasas más tiempo pensando en el nombre que en la cosa. Entonces, cuando creamos Arduino, se les puso en contacto con nosotros un montón de gente, entre ellos un estudiante de ingeniería chino. Y él tenía este robot, que yo siempre pensé durante mucho tiempo que lo había hecho él, pero viví engañado.
Es un robot de una empresa japonesa que se llama Gaken, que es una casa de publicaciones que solo publica en japonés, con lo cual es completamente desconocida para nosotros. Y tiene un modelo económico muy interesante. Como el IVA de las revistas es menor que el IVA de los objetos, ellos publican una revista, pero dentro de la revista, que es así de gorda, hay como 20 páginas de revista y una caja que contiene un kit que tú te montas. Entonces, uno de los kits es este robot 100 pies. Y este estudiante de mecánica de China dice, es que tenemos que controlar un robot con un circuito. Y el circuito que nos ha puesto nuestro profesor lleva un 8051. El 8051 es un chip que se fabricaba en los años 70. Entonces, aprender a programar el 8051 es casi como un honor. Es como si tu abuelo te da una palmadita en la espalda. Y dijo el alumno es que me gustaría aprender tecnología contemporánea. Podría conseguir un Arduino. Y esto era en septiembre del 2005. Había 300 Arduinos en el mundo. Yo no sé cómo llegó a nuestra página web, ni nada por el estilo. Entonces le expliqué cómo se podía hacer el suyo, ¿no? Haciéndolo con ácidos en casa y demás, en un mail súper largo. Y al día siguiente me escribe, bueno, ya lo he hecho, ¿y ahora qué? Entonces dije, bueno, pues te mando yo uno. Y entonces le mandé un par de los míos y dejé que mi universidad pagara el correo, que el correo valía más que el contenido. Porque sabéis la idea. Un Arduino en ese momento en valía como 15 euros, el correo a China valía 15 euros. Esa era la relación precio-coste. Y ahí está uno de los primeros Arduinos en puerto serie. Bueno, pues el chaval cogió y lo montó con Bluetooth y lo controlaba desde un Compact iPad, que no sé si os suena, pero es de los primeros tablets que eran así, que pesaban como 1 kilo y eran así de grandes. No es el híbrido entre el teléfono móvil y el tablet. Y lo controlaba desde ahí. No os voy a poner un vídeo de esto porque la resolución es tan baja que os va a hacer llorar los ojos, ¿no? Pero es el año 2005, no había internet prácticamente. Entonces, esto provocó reacciones en todas partes. Entonces, trabajamos con muchísima gente y unas primeras cosas que hicimos en el campo de la educación fue comisionar a un profesor de la Comunidad de Madrid en crear contenido educativo. Y en este caso, el señor Alonso hacía robots minimizando el impacto porque yo empecé a comprender cómo funcionaba el aula en ese año. Un colegio público normal tiene unos 300 euros de presupuesto para un laboratorio al año, si tiene suerte, ¿no? Entonces, claro, el material tiene que ser reutilizable lo más posible y así. Así que este profesor lo que hizo fue buscar la forma de utilizar materiales sencillos que podía comprar por muy poco dinero para hacer, por ejemplo, robots. Y aquí este robot lo podéis ver, que lo veis cada mañana muy cerca de vuestra axila. Por ejemplo, este componente es la bola del desodorante. Los corchos en una botella, bueno, como veis está hecho con lo que se puede. Pues bien, uno de estos robots de hecho fue la portada del Sonar 2006. Si buscáis los catálogos del Sonar 2006, hay uno de estos robots que fue la portada del Sonar ese año. Yo que sé que sin que me gustasen los robots, pero claro, respeto que la gente los utilice. Resulta que la robótica es una herramienta muy interesante para educación porque tiene muchísimos ingredientes. Tiene la electrónica, tiene la mecánica, tiene que se te acaban siempre las pilas, tiene el software, ¿no? Tienes que aprender sobre muchísimas cosas y estás constantemente buscando la forma de mejorar y optimizar, ¿no? Entonces, creo que siempre me había asustado mucho porque realmente es compleja. Es muy compleja. Hacer una cosa que se mueva, pues lo haces en 2 horas. Pero hacer una cosa que dure lleva mucho más tiempo. Así que cuando en el año 2010 estaba trabajando en un centro cultural en México con niños, y les pregunté, dimos un taller sobre hacer instrumentos musicales y les pregunté, bueno, ¿qué queréis hacer ahora? Y me dijeron, queremos hacer robots. Entonces yo miré para otro lado, como que no había oído nada, y dije, bueno, ¿y qué queréis hacer ahora? No, que queremos hacer robots. Y miré para otro lado. Entonces me volví a mi casa porque yo tenía una residencia en la que pasaba 2 semanas en México, 2 meses en casa, 2 semanas en México, 2 meses en casa, así estuve durante 2 años. Y en ese espacio de mes y medio así que tenía en casa, diseñé este robot junto con un colega de mi universidad. Porque una condición muy importante es que el robot fuera replicable al 100% en la Ciudad de México, que todos los componentes se encontraran en México. Entonces, después de hablar con los niños, me fui al mercado y vi cómo podía conseguir ruedas, motores, todos los componentes y luego diseñamos las placas para hacer el experimento con los niños en México. Os voy a enseñar un par de las cosas que hacíamos con los niños.
Ya tiene que poderse. Ya, sí. Cada uno de estos robots cuesta unos 40 euros. Entonces, en lugar de, ¿sabes?, comprar otras plataformas que eran mucho más caras, nos pudimos permitir hacer 15 y donarlos a este espacio, que es una cosa que se llama Computer Clubhouse Village, que da clase a 99 niños por semana, ¿no? Entonces, con los 15 robots les daba para continuar la experiencia. Una de las cosas que más me interesaron de este espacio es que... Espera, voy a cerrar esta ventana. Es que trabajan muchísimo el papel, trabajan con escultura en papel. Entonces ellos lo que hacen es que crean esculturas gigantescas para el Día de Muertos en el Zócalo, hacen calaveras de 3 metros de alto, hacen esculturas de árboles altas como una casa. Entonces se nos ocurrió cómo combinar esa práctica del trabajo con papel maché y la robótica. Y hicimos este vídeo. Espera. No. Vaya hombre. Creo que es el siguiente vídeo. Ah, no, lista de reproducción. Aquí está. ¿Ya? Esto puede parecer una estupidez, pero esto es una categoría en robótica que se llama el baile. Consiste en que tú fabricas un robot en el que creas luego un programa en el que el robot ejecuta una serie de acciones y se suele hacer combinado bailando personas con robots, ¿no? Pero esto es, claro, a la escala de lo que se podía hacer en ese espacio con el material que había. Este es uno de los 15 objetos que los niños enseñaron 15 carátulas diferentes. Lo interesante del asunto es que, trabajando a este nivel local, haciendo cosas como esta, lo que sucedió fue que los robots que hacían estos niños se convirtieron en la portada del catálogo anual de Computer Clubhouse Village. No sé si sabéis lo que es Computer Clubhouse Village, pero os lo voy a contar. Computer Clubhouse Village es una iniciativa del MIT que consiste en que el MIT, junto con Fundación Intel, donan un laboratorio completo de electrónica y software a un centro que lo solicite y le financian 2 años para tener un técnico y un pedagogo. Esos espacios pueden estar en cualquier parte del mundo, no tienen por qué ser un barrio especialmente conflictivo, puede estar en un barrio rico del centro de Bilbao o en el barrio más pobre de México, que este es el caso. Y tienen que tener un compromiso en el que llevan una serie de actividades a cabo y nutren con contenidos a la red de los otros 149 centros con los que van compartiendo materiales. Entonces este robot fue uno de los objetivos. Perdón, fue uno de los que estuvieron en el catálogo principal. Bien, aquí en España se está dando un desarrollo muy fuerte de lo que se llama la robótica imprimible y un personaje bastante peculiar que se hace llamar Obi-Juan, que es antiguo profesor de universidad y que inventó una cosa que se llama el mini Skybot, que es esto de aquí, que es un robot imprimible. Este señor tiene un doctorado en robótica y ha trabajado muchísimo en hacer robots fácilmente reproducibles. Entonces ahora mismo, para hacer un robot, unos grandes problemas que ha habido siempre es la mecánica. La diferencia entre hace 2 años y ahora es que es relativamente sencillo dibujar tu robot en un programa en 3 dimensiones, imprimirlo, poner unas ruedas y a moverse, ¿no? Y lo haces exactamente como a ti te interesa, que es muy diferente de trabajar con otras estructuras más cerradas, como podría ser, por ejemplo, emplear plataformas de Lego o VEX o cualquier otro sistema. Pues bien, a través de esas experiencias en robótica, lo que me pasó un día es que me llamaron por teléfono y me dijeron: oye, somos 2 chicos de Madrid, de Alcalá de Henares en concreto, y somos 3 veces campeones en la categoría de fútbol en robots. Y yo dije: ah, qué bien. ¿Y qué queréis hacer? No, pues que queremos hacer un robot. Ellos eran así, los de aquí arriba.
Ahora Iván no le levantarías la mano jamás, es como así de alto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar por primera vez, Iván tenía 15 y Nerea 16, ahora van los dos a la universidad ya. Y empezamos a considerar la posibilidad de hacer un robot. Para que os hagáis la idea sobre lo que ellos hacen, los tenéis que mirar, su asociación se llama Complubot y su página web es complubot.org. Pero para que os hagáis la idea sobre lo que ellos hacen robots de competición en los que igual se gastan 3.000 o 4.000 euros en piezas y emplean un año en hacer un robot que va a competir con otra gente. Y una de las características de la competición de RoboCup que me parece muy interesante es que antes de competir tienes que mostrar a tus competidores cómo haces tu robot. Es open source hasta el punto de que tienes que decirles tu truco, ¿no? Entonces, aparte, eso se hace así porque si se demuestra que tú no lo has hecho, que te lo ha hecho tu padre, entonces no te dejan competir. Porque un objetivo muy importante es que demuestres que sabes de lo que estás hablando. Entonces, cuando empezamos a hablar, empezaron a contarme, y en ese momento no tenía ni idea de la RoboCup, ni de robots. Yo había hecho un robot que se movía y llevaba una cáscara de papel encima y ya está. Pero empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer un robot que estuviera basado en la misma filosofía que Arduino, ¿no? La idea es que sea lo más económico posible, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, que se pueda utilizar y se pueda reprogramar y demás. Y se nos ocurrió, después de mucho discutir, hacer algo así. Y este es lo que se llama el robot Arduino, porque no se nos ha ocurrido ponerle un nombre. Como os he contado antes, lo más difícil es ponerle nombres a las cosas, ¿no? Entonces, realmente este robot no tiene nombre por eso, porque cuesta muchísimo inventarse uno. Y este robot está pensado para empezar en el mundo de la robótica, igual que la diferencia que hay, por ejemplo, entre aprender electrónica y aprender electrónica con Arduino es que cuando aprendes electrónica del modo tradicional te cuesta 3 años hacer que una lámpara se encienda y se apague. Cuando la aprendes con Arduino, la lámpara se enciende y se apaga los primeros 10 minutos, ¿no? Cuando quieres aprender robótica, hasta que consigues que tu cosa se mueva, tienes que haber montado todo, haber aprendido el software. Aquí lo que hemos hecho ha sido que el robot, cuando lo sacas de la caja, ya lleva un programa y ya se mueve. Os voy a mostrar un poco en qué consiste. ¿Cuál sería este? ¿O este? Esa sería una de las actividades que viene por defecto, que es lo que llamamos la actividad de rescate. Es el robot lo que hace es seguir la línea, llega en un punto en el que hay que rescatar algo. En este caso lo que hace más bien es quitar los obstáculos del camino. Quitar los obstáculos del camino. Luego vuelve. Llega al siguiente obstáculo y así. Bien. Esta actividad, por la general, te lleva un par de años hasta que eres capaz de resolverla. Ahora mismo la que hemos hecho para que se resuelva en cosa de 15 líneas de código. Tú le dices al robot, sigue la línea hasta que llegas al obstáculo. Llega al obstáculo. Empuja el obstáculo tantos segundos. Vuelve para atrás, busca la línea, vuelve a correr. Y esto repítelo 2 veces. ¿No? Entonces, si tú quieres aprender realmente robótica en serio, lo siguiente que tienes que hacer es aprender cómo funciona eso de seguir la línea. Bueno, esto es uno de los primeros prototipos del robot, como podéis ver. Hecho por Nerea. Es un prototipo del robot hecho en madera. Y es una prueba para ver que se puede construir. Detecta objetos. Es el pájaro que canta. Espera a ver. La lista de reproducción. Darle el volumen. Y esto ya es cuando el robot ya ha salido. Entre ese primer robot que acabáis de ver, hecho por Nerea, y este han pasado 2 años. Porque hay una diferencia muy grande entre hacer un robot de competición, un robot que tú controlas perfectamente, y hacer, como os he explicado antes, una plataforma que tiene todo este software y toda esta documentación para que la gente pueda empezar a utilizarlo. Entonces, es la gran diferencia entre yo me lo hago, pongo toda mi experiencia en esto, o yo hago algo para que los demás lo usen. Es muy diferente incluso escribir software para eso. ¿Sabes? La gente piensa que esto del software libre es que tú haces un programa, lo pones en la red y ya está. Pero si quieres que la gente colabore, tienes que diseñarlo de manera que sea fácil de cortar en trozos, que la gente pueda apropiarse de un trozo y colaborar con él, etc. Bien, ahora hablemos un poco de visiones, ¿no? El siguiente paso realmente es con lo que estamos trabajando también iba a decir en secreto, no es secreto porque os voy a enseñar las imágenes ahora, ¿no? Pero es en sistemas de programación por bloques. Porque a la hora de aprender a programar, uno de los grandes problemas con los que te encuentras, sobre todo en edades tempranas, son los puntos y coma.
por así decirlo. La sintaxis de programación es siempre complicada. Entonces, una cosa con la que estamos trabajando es en crear un sistema de programación basado en uno que se llama Scratch, que es creado también por el MIT, pero que sirva para programar elementos electrónicos de forma sencilla. Ese es uno de los primeros prototipos y, como veis, todavía está basado en texto. El texto es una cosa bastante compleja. Uno puede pensar que uno está innovando cuando hace algo como esto, pero si os interesa la investigación en ciencias de la computación, las primeras publicaciones en el campo de programación por bloques son del año 1986. ¿No? Hay unos proceedings que se llaman Visual Programming Proceedings, que son súper interesantes, donde se discuten este tipo de estrategias de programación. Entonces, hay muchísimas iteraciones en el diseño. Hay que probar para cómo puede la gente comprender mejor que algo es un LED, se ve mejor en más oscuro, en más claro, cómo se distingue que un LED está encendido o que un LED está parpadeando, o que algo es un bucle que se tiene que repetir, o que algo es una pregunta. ¿Habéis intentado alguna vez representar if en un dibujo? Es como misión imposible, ¿no? Nosotros llevamos 5 meses dándole vueltas y todavía no hemos llegado a la conclusión. Entonces, cuando la gente piensa que todo esto, una noche nos levantamos y, bueno, tengo que confesar, el primer Arduino lo hicimos en una noche, ¿no? Pero de ahí a hoy, cuando hacemos algo ahora, siempre lleva muchísimo más tiempo. No, pero nuestra idea realmente es esta, es poder emplear siempre a la hora de trabajar en cualquier campo la tecnología que esté más actualizada. Y es uno de los grandes problemas que hay en educación, que los profesores en los colegios desafortunadamente tienen una serie de materiales que por regla general ya tienen 3 o 4 años de antigüedad, y muchas otras profesoras además se enfrentan al problema de que no tienen tiempo para actualizarse ellos mismos con contenidos que puedan encontrar en otros sitios. Porque el profesor de historia tiene la misma cantidad de tiempo que el profesor de tecnología para ponerse al día. La diferencia es que la historia solamente cambia un año cada año, ¿no? La tecnología a veces te requiere aprender a programar Lua, y el año que viene aprender Python, y al otro año saber Java, y etcétera, etcétera. Entonces buscamos la forma de facilitar ese mecanismo. Y lo que intentamos hacer es que el profesor tenga la mínima intervención posible, que lo aprendan todo los alumnos por sí mismos. Porque lo ideal sería que hubiera algo como esto, ¿no? Aquí Batman le pregunta a Robin, ¿dónde aprendiste sobre ordenadores? Y Robin le dice, algo tenía que aprender en el colegio, ¿no? Esta es una escena que ahora mismo es irreal, pero ojalá algún día se cumpla. Entonces, os voy a hablar brevemente sobre mi último proyecto. Las últimas 2 semanas he cerrado 2 proyectos, uno de 2 años y otro de 10 semanas, entonces estoy un poquito alterado. Uno fue el robot, que ha sido una aventura increíble, que hicimos con Nerea y con Iván. Y otro ha sido el proyecto Castilla, que hemos hecho con 24, bueno, empezaron 24 colegios, con más de 500 niños y una media de 15 años de edad. Es un proyecto que ha sido una aventura increíble porque he intentado probar una hipótesis. Mi hipótesis es algo que está en la mente de todos. Los niños pueden aprender por sí mismos y los profesores pueden ser el mecanismo que les ayude a encontrar la información. Ahora, hay que ayudar a los profesores a tomar esa responsabilidad, a aprender cómo aceptar ese papel, a no ser el que lo sabe todo. Y en tecnología lo que sucede es que es muy difícil saberlo todo. Yo, por ejemplo, cuando doy clase de tecnología a mis alumnos, les digo, si les doy clase de programación, les digo, bueno, Java es así de grande, yo sé el 30%. Si tenéis suerte, dentro de 4 meses sabréis una cosa que yo no sé. Cuando terminéis la carrera sabréis mucho más de lo que yo sé. La diferencia está en que yo sé de esto, de esto, de esto, de esto, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es aprender a atar todos estos hilos para que vosotros tengáis vuestro propio mecanismo de aprendizaje. Ahora, ¿cómo contarles a un chico o chica de 15 años? Esa es la aventura. Pues bien, en esta situación, lo que yo hice en estos colegios fue preguntar a los profesores si tenían experiencia en programación. Y el 70% dijo, sí, yo tengo experiencia en programación. Quiere decir, alguna vez he programado algo. Claro, entonces tú te preguntas, vale. O dices, bueno, tenemos un porcentaje bastante interesante de gente, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿pero tú programas algo? Ya no si tienes experiencia, sino tú programas algo, hoy por hoy, en tu tiempo libre. ¿Programas algo? Pues no. ¿No? Se invierte en las tornas. Más o menos el 20% dice, no, verás, a mí es que soy de programar, es que lleva mucho tiempo. Entonces, claro, esta es la situación en el colegio medio español. En este proyecto de Castilla trabajamos con los mejores centros, que estaban prácticamente elegidos a mano, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, elegidos por el Centro de Recursos de Castilla-La Mancha. Entonces, la siguiente pregunta, al empezar el curso, fue, ¿has introducido la programación en cualquiera de los sistemas como
como parte educativa antes de empezar este experimento. El experimento es muy sencillo. Son 13 semanas. Las primeras 4 semanas los profesores tienen que seguir una hoja de ruta establecida por el experimento, que es: la primera semana vas a aprender algo sobre programación para poder tener soltura. La segunda semana es la que llamamos la semana de los deportes, a los experimentos que tienen que ver con los deportes. La siguiente semana de la magia, experimentos que tienen que ver con algo que pasa mágicamente, por ejemplo, sensores capacitivos o tocar música. Y la siguiente semana es la semana de la robótica. Y esas semanas harás experimentos y en cada aula, vamos a hacer las matemáticas, que esto es bastante interesante. En cada aula, por regla general, una clase dura 45 minutos o 50 minutos y hay 3 clases por semana. Entonces, el primer día de clase, el profesor da una introducción a la materia, por ejemplo, señales digitales. El segundo día de clase les da un proyecto. Y cada clase tiene 25 alumnos y cada grupo de 5 recibe un proyecto diferente. Es decir, diseñamos 5 proyectos, más una clase, 6. 6 por semana, por 4 semanas. 24 experimentos diferentes a hacer en 24 colegios. Podéis multiplicar para que os haga la cuenta y sale un porrón, ¿no? Pues son 625 menos 25 menos 24... 590, 576 y 24, 576 experimentos, que se dice pronto, en 4 semanas, en toda la comunidad de Castilla-La Mancha, que es como Anchas Castilla. Entonces, veamos la semana de la programación. La semana de la programación es básicamente aprender a programar. Y aquí la gente tenía que hacer 3 experimentos muy sencillos. Uno era hacer una serpiente que se mueve por la pantalla y sigue tu interacción. Esto lleva unos 35 minutos. El siguiente es hacer un reloj de post-its, en el que tienes que hacer números con post-its, tomarles fotografías, meterlos a tu programa y hacerte un reloj. Esto hubo gente que incluso terminó llevándolo en su móvil, porque se puede saltar directamente y hacerlo en tu ordenador o llevarlo en un Android, para que os hagáis la idea. Y el último fue crear el juego que llamamos caza a la manzana. Este es Newton. De este árbol que hay manzanas, las manzanas le dan en la cabeza, entonces se le ocurre una idea y descubre la gravedad. Entonces, cuanto más ideas le caen, más manzanas le caen, más ideas le ocurren. Entonces, claro, los chavales tenían la oportunidad de hackear estos programas. Esto se convirtió en un juego en el que Justin Bieber le caen micrófonos, en un juego de asteroides que tienen 2 tipos diferentes de disparos. Es decir, la idea era que había mucho más contenido del que un profesor podía dar en la clase. De tal manera que al profesor se le tenían que escapar los alumnos prácticamente. Y se le iban a escapar hacia hacer más ejercicios, porque los ejercicios estaban ya, solo tenían que seguir la pauta. Lo que pasó aquí es que los alumnos llegaron mucho más lejos que los profesores esperaban. Por cierto, la distribución de género es 40-60, no es ninguna barbaridad. Esa es la asignatura optativa de la ESO. Es decir, que hay muchísimas chicas interesadas en tecnología. No es una casualidad. Entonces, le preguntamos a los chicos, sin importar cómo de lejos llegaste, ¿quieres saber más programación? Pues, hombre, más del 80% dijo sí. Esto, como veréis luego, va muy en relación con el índice de satisfacción del curso. La segunda semana es la semana de los deportes. Entonces aquí los experimentos tenían que ver con hacer cosas que tenían que ver con deportes. Por ejemplo, el baloncesto. Tenían que construir un pequeño baloncesto y con una pelota de ping-pong jugaban al baloncesto y si marcaban punto se encendía un LED, iban contando puntos cada uno. También había un Pong, aquí tenéis un Pong con 2 botones, uno para cada lado y se van pasando los LEDs de un lado al otro, y así. Los experimentos se describían paso por paso, para que, insisto, el profesor no tuviera que intervenir. Era un tutorial que va paso por paso. Entonces, claro, los profesores decían, no, pero es que si les dejo que monten esto, ellos no aprenden que es una resistencia, o no aprenden que es un LED, solo lo montan y solo ya está y funciona. Yo les decía, ya, pero es que si quieres explicar lo que es la resistencia, la conductividad, el voltaje, tal, al final de las 3 primeras horas de teoría, los alumnos ya se les ha ido la neurona para otro sitio y no te siguen. La clave de esto es, cada clase tiene que tener algo que funcione. Cada clase tiene que llevarles una experiencia que les haga ir a casa pensando que quieren volver a la clase siguiente. Y es con lo que trabajamos realmente. La segunda semana, la semana de la magia, era casi todo trucos que tenían que ver con sensores capacitivos, sensores de vibración, cosas que son un poquito distintas de lo normal. No apretar botones, sino que acaricies algo y entonces reaccione. Por ejemplo, el proyecto estrella que le diseñó a mi hija de 5 años es este. Es el monstruo de las galletas.
porque descubrimos que alguien en casa se comía las galletas. Entonces diseñamos todo un experimento para cazar a la persona que por la noche se comía las galletas. Entonces, ese monstruo tiene encima el bote, es un sensor capacitivo. Entonces, cuando tú tocas el bote, obviamente cambias la capacidad, es como la pantalla del iPhone, básicamente, y entonces detecta que ha habido un cambio, y como estás delante del bote, dentro de la cabeza del monstruo hay una cámara de fotos, ¡pum!, te toma una foto, y la almacena en tu ordenador. Hay una webcam. Fantástico. Adivina quién se comía las galletas. Y no era el gato, y tiene barba. Pues bien, cada semana preguntábamos a los alumnos, porque cada grupo de alumnos hacía un experimento diferente, para que luego pudieran hablar sobre ellos y compartir la experiencia. Les preguntábamos, ¿qué experimento has hecho? ¿Te falló? ¿Te funcionó? ¿O lo mejoraste? Y veíamos como cada vez se incrementaba el ratio de la gente que lo mejoraba. Cada vez la gente ponía más esfuerzo de su parte en hacer algo mejor que lo que habían visto la semana anterior. Es decir, había una curva de crecimiento en el interés en la clase. Y luego les preguntábamos, bueno, y ahora que has visto los proyectos de los demás, ¿cuál te gustaría haber hecho? Y como digo, el monstruo de las galletas se llevó la palma con diferencia de todos los experimentos que hubo. Estoy muy orgulloso de ese en concreto. Y finalmente la semana de la robótica. Y como os he contado ya antes, la robótica es un tema bastante complejo. En la robótica hay muchísimas piezas. Entonces lo que hicimos fue reinventar la mecánica. Buscamos una forma de construir cosas que hiciera muy sencillo montarlas y desmontarlas, porque además el gran problema es que la gente lo pueda reutilizar. Porque uno de los grandes problemas de este experimento era el precio de las cosas, porque teníamos 24 colegios. Entonces conseguimos que cada caja de laboratorio costase menos de 400 euros. Con esa caja de laboratorio podían hacer todos los experimentos, más luego hacer proyectos, y luego, claro, podían añadir otras cosas que ellos encontrasen, pero esperamos encontrarnos centros que nunca hubieran construido nada, que no tuvieran nada, y pudieran hacer todos los experimentos que habíamos planeado, que eran 5 experimentos por semana, más la clase, es decir, 6, etcétera, etcétera, 24. Y aquí veis diferentes tipos de robots. Os voy a enseñar un vídeo de robots. Este es el vídeo que hicimos como muestra. Estos no son los robots finales, por eso fueron las pruebas que hicimos de los robots que iban a estar en la clase, para que veáis que la robótica no tiene que ser siempre algo orientado a resolver una tarea. Hicimos robots que tenían que ser graciosos, hasta cierto punto. Es un vídeo un poco lento, ¿eh? Es para que... Así bebo agua. Como digo, esa es la prueba de conceptos. Con esto es con lo que convencimos a la gente que financió el proyecto. Está mezclado con software libre, así que hay muchísimos problemas de vídeo. Este es uno de los proyectos, que es la caja. ¿Ves en la caja? Básicamente cuando tú le llamas, ya se abre. El payaso, que ese es el clásico robot araña de patas que van dando. Este se caía siempre. Hubo un rediseño, pero lo que vimos en el vídeo en cualquier caso. Pero veis un poco la idea era que eran robots que no son robots convencionales. Se ven de una forma distinta. Esta es la cámara robot que está bastante inspirada en la naranja mecánica. Creo que la semana pasada vimos la película en la empresa. Al final era diferente de lo que veis aquí. Pero la idea era que lo podían controlar fácilmente con un joystick. Es un vídeo un poco largo. Vamos a saltar al robot cosquillas, es como se llama este, Tickle Robot. Esta es la estrella de la fiesta. Entonces, combina un sensor capacitivo con movimiento. Entonces, claro, en una clase de 45 minutos no hay muchísimo tiempo para construir cosas. Apenas te da para montar uno de estos
Y programarlo y probarlo, os dais cuenta, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, claro, teníamos que tener un objetivo, un robot que se pudiera montar en tiempo récord, que se pudiera programar en tiempo récord y que se fuera a casa diciendo, es que hoy he hecho un robot que cuando le tocaba el pecho levantaba las piernas. Claro, fue bastante interesante. Esta es la estrella, como digo. Nos hicimos camisetas con él, es que nos enamoramos todos de él. El robot vago en su mecedora. Un aspecto importante, como he comentado, es que todo esto está disponible para que la gente lo pueda reproducir, ¿no? Este es el fichero de corte del robot vago. Si coges un tablero de 4 milímetros, puedes cortarte tu robot y de hecho lo puedes escalar para que sea tan grande como quieras o tan pequeño como quieras y lo puedes reproducir. Nosotros lo hicimos de tal manera que nos costaba algo así como 4 euros por experimento. Insisto que teníamos que minimizar el impacto económico de todo esto, ¿no? Entonces, por 4 euros te haces este robot. Por 4 euros te haces el que corre por el suelo. Por 4 euros te haces el de la cámara robótica. Más o menos en piezas terminan por ser lo mismo. Bueno, este es el que tiene más piezas de todos. Entonces, la estadística, la pregunta clave de cada semana era esta. ¿Te está gustando la asignatura de tecnología? La respuesta era sí, un 90%. Y eso se mantuvo constante semana tras semana tras semana. Es decir, que al 10% que no le gustaba cuando empezó, sigo sin gustarle al final. No ganamos acólitos. Pero lo importante es que conseguimos mantener la tensión, que era lo que yo quería demostrar. Es posible trabajar con la tecnología y mantener el nivel de interés todo el tiempo. Pues bien, después de las primeras 4 semanas venía la aventura difícil, que era hacer proyectos. Los profesores, o sea, lo que habíamos planeado en principio es que nosotros les íbamos a dar también los proyectos hechos. Los profesores dijeron, no, queremos hacer nuestros propios proyectos. Y entonces es cuando yo dije, bueno, ya, se acabó. Este proyecto seguramente no va a continuar, ¿no? Y lo que tenía sesiones semanales con los profesores de seguimiento, dándoles ayuda en un foro. Y decidimos tener una feria de la tecnología como cierre, ¿no? Que fue la semana pasada en Toledo. Y en esta feria de tecnología los alumnos iban a venir con los profesores a presentar sus pedidos al resto de la gente. Y yo pensaba, bueno, vendrán 3. Pues resulta que vino gente que había hecho un gato robot. Cuando te ponías delante te decía hola y luego con la otra mano te levantaba un flyer. Tenía un truco y es que los flyers venían con un clip y tenía un imancito, ¿no? Entonces pregunté al profesor, ¿cuánto has hecho tú de este proyecto? Y me dijo, no, esto lo hicieron los últimos 3 días ellos solos. Hicieron paneles solares controlados de forma digital que buscan donde hay más sol. Esto obviamente ganó el premio a la innovación tecnológica. Hicieron cosas complejas como algo que se llama Charlie Plexing, que es el tema de conectar muchos LEDs en una cantidad mínima de patas. Ese es un cubo de, creo que es 4x4, ¿no? Entonces luego pueden hacer representación de imágenes tridimensionales dentro de estos cubos. Hicieron un sistema de control completo del hogar que se comunica con Internet a través de un Arduino y Ethernet que se compró especialmente el chaval porque le había gustado tanto la clase que invirtió en su propio material y lo controlaba a través de Wi-Fi desde un tablet. Esto parece una tontería, pero e incluyó la cámara de seguridad, que esta es la versión final de la cámara que os he mostrado antes. La versión final que servimos en el proyecto era esta, para poder albergar cualquier tipo de webcam. Y él aún la hackeó para añadirle sus propios LEDs de alta intensidad para que la cámara tuviera visibilidad nocturna. O una máquina que sopla burbujas. Así hasta 80 proyectos. O sea, si puedes imaginar, o sea, es que lo que sucedió es que la gente estaba trabajando tanto que hubo silencio radiofónico, por así decirlo. Es decir, durante 3 semanas yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Los profesores no preguntaban nada porque los alumnos resolvían las preguntas ellos solos y cuando teníamos el foro semanal no había preguntas a profesores. Solo se hablaba de preparar la feria. Yo estaba preocupadísimo. Pensaba que no iba a aparecer nadie, ¿no? Entonces terminamos haciendo cosas de estas, ¿no? Posando para Instagram, así hasta 400 alumnos. Es decir, el resultado final fue 400 alumnos, 20 colegios presentes de los 24 que empezaron, 80 proyectos. Fue completamente inesperado. Es decir, creo que puedo decir que a falta de una estadística final que tengo que hacer la semana que viene, pero que el proyecto fue un éxito. Entonces, hay muchísimos proyectos hechos con Arduino. Voy a cerrar creo que con 2 proyectos hechos en mi escuela, porque a pesar de seguir trabajando con Arduino como empresa, y a pesar de tener una empresa en Suiza, y otra empresa en Estados Unidos, y otra en la India, y otra en Taipei, y otra en Suecia ahora mismo, he hecho Suiza, pero ahí es Suecia,
Sigo dando clase en la universidad porque para mí es muy importante trabajar en la universidad, además en la universidad pública. Y esto es el resultado de un curso, o es uno de los resultados de un curso que damos a gente que tiene trabajo y que le interesa aprender un poco sobre la tecnología y se quieren tomar un curso nocturno en la universidad. Y este curso lo suele tomar gente que quiere luego optar, quiere ver si le interesa la carrera de diseño interactivo, que es la que yo doy clase ahora más activamente. Es un curso que dura 5 semanas y 3 de ellas son de hacer prototipos. Yo doy clase nocturna, como el curso que vas a tener de Arduino aquí mañana y pasado, creo. Entonces esta pareja hicieron un juego que se llama Like a Boss. Vamos a ver el vídeo de Like a Boss. Básicamente, cuando ponías la mano hacia arriba, iba hacia arriba, y la mano hacia abajo iba hacia abajo, y tienes que evitar los likes y dislikes. El software de Session Processing y la mano llevó un Arduino con un acelerómetro. Bueno. La última semana, lo que sucedió en este curso, a mi sorpresa, fue que trabajaron tanto las primeras 2 semanas que la última semana no tenía contenidos. Yo no sabía qué darles de clase porque no estaba planeado. Y les dije, bueno, vamos a ver cómo llegáis de lejos. Vamos a promocionar todo esto en Internet. Entonces la última semana fue de coger todos los proyectos que se habían hecho las primeras 2 semanas y promocionarlos en Internet a ver qué conseguía la mayor visibilidad, ¿no? Bueno, pues esta gente consiguió salir en la CNN. En CNN Tech podéis buscar el juego Like a Boss y vais a ver un juego hecho por 2 alumnos de una clase nocturna que lo hicieron en 2 semanas. ¿No? Es la parte más increíble. Bueno, básicamente, con esto voy a abrir el suelo. I'm going to open the floor for questions. Voy a abrir para que, si tenéis alguna pregunta, la formuléis ahora o quedéis para siempre. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? El dinero. Pues era la Junta, ¿no? No me imagino que no. Pues sí, fue la Junta. Castilla-La Mancha es una cosa que se llama el Centro Regional de Recursos para el Profesorado, que es algo así como el antiguo Centro de Adaptación Pedagógica, y tiene un presupuesto muy limitado, pero apostaron por tecnologías libres en educación, entonces decidieron intentar traer Arduino para hacer algo, y yo les dije, bueno, yo como Arduino puedo hacer una cosa, pero como David también podemos diseñar un sistema que tengáis un curso que podéis utilizar para más cosas. Entonces ellos financiaron la mitad y la otra mitad la financió Fundación Telefónica. Así que muy bien. Los robots que has presentado en el proyecto de Castilla-La Mancha, que son de corte, digamos, de madera, ¿eso teníais la maquinaria para hacerlo o los mandabais cortar fuera? Yo tengo 2 cortadoras láser, una CNC, 3 impresoras y tendré más. No lo tengo yo específicamente, o lo he tenido yo porque yo lo compro, pero yo lo dono al Fab Lab de Malmö. Entonces, mi empresa financia y mantiene el Fab Lab de Malmö. Pero sí, o sea, la idea en el fondo es que como se está expandiendo cada vez más la existencia, por ejemplo, de cortadoras. Una cortadora láser no es muy cara. Una grande vale $4.500, más luego el IVA, es decir, por unos 6.000 y pico dólares tienes una cortadora láser de 1,80 m por 1,20 m por 80 centímetros. Y se financia, o sea, se paga muy rápidamente. Entonces, es cuestión de tener una inversión inicial que lo pueda tener. Entonces, esta es una discusión que de hecho tuvimos con los profesores y que tuvimos con los centros, con el Centro Regional de Recursos, sobre cuál es la estrategia a seguir realmente, cuál es la mejor forma, qué es lo que puede ofrecer el Centro de Recursos. E igual que la fotocopiadora era una máquina que permitía la difusión de la cultura hace X años, ahora hay otras máquinas que en el fondo, ya que no empleamos papel o que empleamos mucho menos papel, podemos utilizar para suplir esas necesidades. Entonces, como he explicado, cortar, juntando la madera,
Y el corte, un robot de estos vale 4 euros en material. O sea, en material y con el corte hecho. Entonces no sé por qué no se ha de pensar de esa forma. De hecho, el Centro de Recursos también ha invertido en hacerse una Prusa Mendel 2, una impresora 3D, y van a ofrecer impresiones gratuitas a los colegios. O sea, si un colegio en su asignatura de tecnología o en la asignatura que sea decide incluir algo que se imprima en 3D, ellos lo van a tener gratuitamente de allí. Es como pedirles un libro fotocopiado, pues va a ser lo mismo. Y de hecho, la siguiente actividad que estoy diseñando para ellos es hacer una estación meteorológica donde el anemómetro es imprimido en 3D, para que sea lo más barato posible, para que sea adaptado y lo puedan hacer por 4 o 5 euros nada más. Buenas. He visto en algunas diapositivas que ponía la web arduino.cc. ¿Hay alguna comunidad que tú recomiendas especialmente para iniciarse un poquito en el tema este? En Arduino, nuestra comunidad. En la arduino.cc hay foro y tal. Vamos a ver. Lo voy a demostrar en directo, va a peligrar la vida del artista. Foro. No está en euskera todavía, pero lo podríamos poner. ¿En qué idioma lo quieres? Internacional, español. Se maneja bien el español, yo creo. Un foro con... ¿Dónde están ya no sé dónde están las estadísticas ahora porque no me meto mucho, pero vamos. Creo que hay más de 100.000 usuarios registrados. Ahí está. 140.000 miembros. Creo que puede ser el 140.293 si quieres. Sí. El tema del foro de Arduino es muy interesante. Se crean otras comunidades alrededor. Hay muchísimas comunidades. El otro día, por ejemplo, nos donaron la comunidad en Google Plus que tiene 11.000 seguidores. Que alguien la había creado, fans la habían creado y nos la donaron. También está... también está, por supuesto, IRC. Si eres un fan de IRC, pues lo que no sé si me voy a conectar aquí porque es un puerto... Así está, mira. El puerto, aquí está Arduino. Aquí tienes para hablar con un montón de gente 24 horas al día. Y este canal, por ejemplo, está completamente moderado por usuarios. Yo soy operador, pero si hago una decisión de que IRC siempre ha sido moderado por usuarios de forma anárquica y es moderado por usuarios. El foro Arduino tiene moderadores porque lo lee muchísima gente, entonces intentamos controlar un poco el tono. Hemos tenido situaciones desagradables en las que hay gente que se ha creído mucho más que otra gente y trabajamos en eso. Una cosa que tengo que confesar, que a mí me abruma el foro, es que hay un porcentaje de hombre-mujer de 90 a 10. Cuando, como he mostrado antes, el interés por la tecnología, realmente estamos al 50%, casi. ¿No? Como he explicado, la asignatura de tecnología en los colegios la eligen los alumnos libremente. Esa no es obligatoria. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que todavía hay mucho que trabajar, porque el foro como herramienta de debate es completamente distinto que otros lugares y el foro es mayormente masculino y esto sucede en muchísimas otras comunidades, no solamente en Arduino. Pero yo, por ejemplo, doy clase en escuelas de arte, de una escuela de bellas artes de Europa y seguramente doy clase, y en escuelas de diseño. Y mayormente hay mujeres y sin embargo no van al foro. ¿No? Hay diferentes herramientas a la hora de comunicar. Estamos todavía buscando la forma de integrar todavía más el tema del género. Pero bueno, al margen de eso, hay 140.000 hombres para elegir. Pues verás, Arduino no vende dispositivos. Es la parte más interesante. No habla del modelo de negocio de Arduino. Arduino lo que hacemos es que diseñamos, hacemos diseños de referencia y otra gente los fabrica y nos dan un porcentaje. Entonces, si vas a la página principal, realmente, bueno, aquí ves Store. Esto es lo que te llevas a la tienda, digamos, oficial, si estamos en la Unión Europea. Es que Italia tiene una ley especial sobre cómo se venden cosas, entonces tiene que tener su bandera propia. Pero si vas a la página principal de Arduino, aquí podrás ver que Arduino tiene 450 distribuidores en todo el mundo, pequeños y grandes. Entonces, si te interesa buscar lo que hay en España, ahí está, hay para elegir.
Entonces, y cada vez hay más, porque no hay un límite realmente, no hay una exigencia en cuántas placas hay que vender o sencillamente se pide a la gente que dé buen soporte a los usuarios. Y si nos llega una crítica a un distribuidor, lo investigamos y si es verdad, lo borramos de la lista. Entonces la gente que está aquí son de fiar. Yo es que he estado leyendo un poquitín así por internet y la verdad es que me he liado bastante. No he llegado a una conclusión determinada. Ajá. Claro, es que depende de lo que quieres hacer. Si lo que tienes es una idea en mente sobre un tipo de proyecto, entonces lo que tienes que hacer es analizar qué herramientas hacen falta y decidirte por una. Si solo quieres aprender, diferentes gentes tienen lo que llaman el Starter Kit y entonces puedes elegir uno de estos Starter Kits que te van guiando poco a poco. El de Arduino, que hemos hecho nosotros, está muy bien, tiene un librito de instrucciones muy interesante que te guía por los aspectos básicos. Es todo cosas que ya están ya en internet, ¿vale? O sea, es que no hay nada, todo está en nuestra página web, pero hay gente que le gusta leerlo en papel, por así decirlo. Entonces, sí, tendrías que ver. Aquí en España, pues te digo, Libelium, BricoGeeks, TuxBrain y... ¿dónde está? Otro más que hay por aquí que ahora no lo encuentro. Y Ardutienda son los más fuertes. Y son gente con la que puedes hablar, que te van a ayudar, de hecho. Tienen sus propios foros incluso. Ajá. Hay cosas que no las sé. No, hay cosas que no las sé porque el tema es que hay desarrollos que cuidamos mucho porque sabemos qué impacto pueden tener. Entonces, ahora mismo en tema de bloques hay muchísimas opciones y opciones relativamente buenas, ¿no? Por ejemplo, del Hackerspace de Shanghai ha salido ArduBlocks, que está traducido al castellano y que es un plugin para Arduino y lo puedes emplear para hacer programación por bloques. Hay una cosa que se llama MiniBlock, que es de un argentino. Entonces hay toda una serie de opciones. Está... ¿Cómo se llama este otro? Bueno, pero Scratch for Arduino en el fondo no hace programación, lo que hace es un firmware en el Arduino y entonces lo mandas comunicación por el cable o por radio. La opción que yo he mostrado realmente es programación del firmware, no corres, o sea, compilas la aplicación y envías la aplicación. Lo único que sucede es que todavía hay muchos pasos. Por ejemplo, no he hablado mucho sobre esto, pero el robot de Arduino es como comprarse un móvil. Si lo pones en marcha, vamos a enseñar una cosa. Es como comprarse un móvil. Tiene una experiencia de usuario. Ups. Perdón. Transparencia equivocada. Entonces, estamos trabajando ya cada vez más con hacer las cosas que tengan una experiencia de uso. Vaya. No tengo ese vídeo por hablar. Un momento. Es que como se me ha borrado, soy muy listo y se me ha borrado la... Hello user, it's me, your robot. ¿Oís la música también? El robot viene con música y le puedes programar música. No sé si estáis familiarizados con ProTracker. ProTracker es una herramienta para programar música que se emplea con el Commodore Amiga. Pues si bajas un ProTracker para Macintosh o Windows o Linux o lo que quieras, puedes crearte tu propia música para el robot. Entonces, la experiencia de uso del robot es que tú le puedes programar tu nombre, el nombre del robot, lo guarda en la memoria y a correr. Sí, entonces estamos trabajando mucho con esto. Y para llegar a este nivel de detalle, pues requiere muchísimo esfuerzo. Entonces, con el sistema de bloques pasa eso, que todavía no estamos satisfechos a ese nivel. O sea, no sentimos que la gente lo tome y ya diga automáticamente, intuitivamente, ya esté trabajando con él. No nos encontramos todavía cómodos. Entonces no tengo fecha.
Ajá. Son experiencias diferentes. Yo, si tengo que enseñarle a programar a gente de 15 años, les enseño Processing porque sus aplicaciones directamente pueden correr en un móvil y entonces es muy atractivo. O sea, si tú haces la aplicación hasta del reloj de post-its y te la llevas en tu móvil a casa y se la enseñas a tus padres y a tus amigos, que además se ve bonita, es completamente distinto que haces un programa que solo puede correr en el ordenador y ya está, y lo ves con el tío que tienes al lado. Porque los niños tienen uno de estos en el bolsillo ya, el 80% de ellos. App Inventor ya no se hace. App Inventor está hecho sobre OpenBlocks. OpenBlocks es la versión de Java abierta del idioma de bloques de Scratch. El problema que tienen es que tiene un competidor muy fuerte, que es Blockly, que es el idioma de bloques de Google. Y Blockly se va a comer el mundo. Así de claro. Y Java está condenada a desaparecer. ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Pero si te fijas, por ejemplo, cómo están haciendo las aplicaciones para... O sea, cómo los nuevos sistemas operativos para teléfonos móviles son HTML5. Y ya no corren sobre una máquina virtual de Java como Android. Entonces, tiene un sistema de programación que básicamente genere JavaScript, que es lo que hace Blockly. Bueno, Blockly puede generar cualquier idioma de programación, pero puede generar JavaScript. Entonces, es el camino a seguir, yo creo. O sea, la forma inteligente de trabajar de aquí a 5 años es generar cosas que vayan a HTML5. Entonces, por ejemplo, Scratch 2, con perdón porque me estáis filmando, es una cagada. Porque se ha hecho en Flash. Es una decisión poco inteligente. Solo funciona cuando estás online. Y Scratch se utiliza mayormente en situaciones en las que la gente no quiere estar online. Que tú preguntas a profesores, en mis estadísticas se preguntan a los profesores, ¿queréis que vuestros alumnos estén online cuando están en clase? Y dicen no, que se dispersan. En los Computer Clubhouse que hay, apagan la internet cuando empiezan un curso. Entonces, es una cuestión de hacer algo que tiene que estar siempre conectado. Ahora mismo no es muy inteligente, en el futuro ya veremos. ¿Habéis trabajado en algún tipo de proyectos para romper esa barrera de género entre hombres y mujeres para personas mayores de 25 años? No directamente, o sea, yo el tema es que no hago una distinción. Yo no hago una distinción en el tema, pero ayer, por ejemplo, una periodista me estaba entrevistando sobre Queen, este chico que he explicado antes, que hizo la gorra detectora de pedos, entre otras cosas. Espero que no se lo recuerde por eso, no sería justo. Ha hecho muchísimas más cosas. Y me preguntaba, ¿tú crees que se rompe la barrera de género ahora que hay cosas como Arduino Lilipad para que las chicas puedan hacer computación vestible? Entonces tuve que responderle, creo que las chicas pueden hacer algo más que coser. ¿No? Hay un problema bastante grave y la gente piensa que los chicos hacen robots y las chicas hacen ropa inteligente. Y eso no es cierto. Yo he visto precisamente el gato que se ha mostrado, el gato ese robot, lo hizo la chica que estaba detrás del gato robot. Lo hizo casi ella sola. Es decir, el grupo de Complubot son un chico y una chica. Y hay que decir que la chica es la lista y el chico el que programa. Tampoco es justo decirlo, pero no, si me estuviera escuchando Iván me va a cortar las piernas, que es más grande que yo. Pero o sea, yo creo que lo tenemos que buscar es cómo contar la historia. Y sí que es cierto, o es mi experiencia al menos, porque doy clase en la universidad 200 muchachos y muchachas por semestre, que hay un carácter distinto en los proyectos. Es como que los chicos quieren hacer algo más generalista y las chicas se fijan más en los detalles. Pero no creo que sea justo decir que hay una categoría de proyecto que es puramente masculina o puramente femenina. Por ejemplo, este año, 2 de mis alumnas, mis alumnas y mi compañero Tony, han hecho el segundo mejor proyecto en todas las escuelas de ingeniería, fíjate que yo no doy clase de ingeniería, en Suecia, en M2M. M2M es el campo de IoT, en el que la gente fabrica cosas que funcionan por GSM, para controlar cosas. Bueno, pues fueron 2 chicas de mi escuela de diseño que tuvieron la mejor idea, o la segunda mejor idea, por así decirlo.
Es decir, yo no creo que haya una limitación, lo que hay que buscar es la forma en la que colaborar con la gente. Igual que he dicho que los foros, yo creo, no son la mejor herramienta desde un punto de vista de género, hay que buscar la forma en la que hay que trabajar, básicamente. Y sobre todo online es complejo, es muy complejo. Yo trabajo mucho uno a uno, ¿no? Entonces trabajar online es muy difícil. Y yo todavía no sé cómo solucionarlo. ¿Más preguntas? Bueno, en nuestro grupo no sé si estáis familiarizados con la experiencia de Coder Dojo. Y en nuestro grupo de Coder Dojo de Malmo tenemos gente de 7 a 17. Y lo que todos hacen desde luego es Scratch, porque es muy sencillo empezar y seguir. Y lo que vemos es que hay mucha gente que empieza a hacer HTML5, que incluye un poquito de JavaScript, que en el fondo es parecido a Processing. Pero ahí, por ejemplo, no se da Processing porque no hay un mentor de Processing todavía. Pero sí que he visto gente con Processing desde los 10 años, 11 años, porque sí que tiene una limitación doble, y una es que hay que saber sintaxis y otra es que hay que saber inglés. Porque si sabes inglés, Processing se lee de corrido, es muy sencillo de comprender. Una de las ventajas de Scratch es que está traducido al castellano. Que el modelo de producción del hardware libre sí que es un modelo, digamos, bueno, como su propio nombre indica casi, ¿no? Como distribuido y que es fácilmente escalable desde lo libre y tal. En cambio, el modelo de negocio, que antes además hablabas que no lo habías contado, si el modelo de negocio de Arduino, ¿cuál es? Si también es distribuido o cómo serlo o si, por ejemplo, cuando hablabas de cómo se distribuye, si es más como un modelo franquicia o cuál es un poco la manera de funcionar. Sí, eso es muy complejo. Esa es una pregunta muy interesante porque es muy complejo, porque no hay nada escrito. Entonces nosotros estamos escribiendo nuestro camino. Yo te puedo contar un poco cuáles son las decisiones que hemos tomado desde Arduino. Entonces Arduino, nuestro modelo es que tú vas a nuestra página web y te vas a ver nuestro hardware, por ejemplo, el robot que sacamos el otro día. Este producto tiene 2 semanas de antigüedad en teoría. Bueno, pues no solo te explico aquí todo cómo lo hemos hecho, sino que aquí tienes el diseño. A ver si encuentro el fichero de diseño. Schematic, pone por ahí Schematic. Aquí está. Con este fichero puedes fabricarte tu propio robot. La única condición es que no tenga este logotipo tan grandote en la parte de abajo. Lo único que hemos registrado es la imagen de marca. Entonces nuestro modelo de negocio es cópialo. Yo quiero ver cuánto tiempo cuesta que alguien venda este robot desde China. Porque lo que tiene ya el hardware libre es que ya hemos pasado de la categoría, te das algo sencillo como una placa de entrenamiento y el Arduino se ha copiado y se ha reproducido y se ha mejorado infinitas veces, pero algo tan complicado como esto es completamente distinto, ¿no? Entonces nuestro modelo siempre ha sido, nosotros dejamos esto libremente y ahora trabajamos con gente que licencia la tecnología y nos dan un porcentaje de sus ventas. No nos paga por adelantado, sino hasta que no lo vende no nos paga. O sea, no queremos saber cuándo fabrica, su inversión es su problema. Queremos saber cuándo lo vende, porque entonces cuando nosotros entramos en acción, con el foro, todo el soporte, todo el trabajo de campo. Y pues ahora mismo tenemos 3 fabricantes diferentes. Lo que sí que hacemos es un poco un cártel, porque es muy difícil mantener criterios de calidad. Y somos una empresa muy pequeña. Ahora mismo en Arduino trabajamos 30 personas, más o menos. Entonces, para mantener la empresa pequeña, porque no queremos crecer indefinidamente, no está en nuestra mente para nada ser una empresa de 100, pero para nada. Lo que hacemos es trabajar con un número reducido de fabricantes con los que tenemos claramente confiar. Y vemos sus fábricas, y vemos cómo lo hacen. Y nos da igual dónde fabriquen. Ahora mismo, por ejemplo, por primera vez hay un componente que lo estamos fabricando en China. Y de hecho hasta lo hemos llamado en chino, ¿no? Para que se vea. Si el modelo es básicamente, pues, ese. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que mucha gente decía, pero es que no es justo, realmente queremos poder también fabricar Arduinos o hacer algo que... Y recibíamos propuestas cada semana de gente que quería hacer cosas con Arduino. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no creamos un modelo en el que
cada uno haga lo que ellos quieran, pero que le llamemos, que sea como, que si es compatible con Arduino le demos una especie de licitación o certificación. Y es lo que llamamos Arduino at Heart. Entonces, cuando algo es Arduino at Heart, vamos a garantizar que funcione con nuestro software y sea compatible. Y si es así, nos pagará una licencia distinta, porque nosotros no tenemos que cuidarlo, es todo su problema, pero nosotros garantizamos que va a funcionar con el software, que como he explicado antes, está súper expandido. Entonces, uno de los primeros proyectos que es un Arduino at Heart, de hecho, es el Smart Citizen de la gente del Instituto de Tecnología, ¿no? No sé si es que lo he escrito bien. Sensores ciudadanos, sí. Esa es la página de goteo, pero bueno, supongo que esa sería la buena. Bueno. Entonces, este proyecto, por ejemplo, es Arduino at Heart. Hemos estado discutiendo muchísimo sobre cuáles son las implicaciones legales y todo ese tipo de cosas. Y luego tenemos otras colaboraciones, por ejemplo, el Arduino GSM, que se diseñó en colaboración con Telefónica. Entonces ahí hicimos un intercambio. Telefónica hizo todo el I+D. Y nosotros lo que hacemos es, a cambio, metemos una tarjeta SIM de Telefónica dentro de cada una de las placas. Entonces llegamos a intercambios de diferentes tipos. No solamente, o sea, el negocio no es solamente la licencia por el hardware. Trabajamos muchísimo, nosotros trabajamos realmente con nuestra imagen. Ya sé que tampoco me he cortado bien el pelo y eso, ¿no? Pero es la imagen lo que se vende. ¿Alguna pregunta más? Yo soy informático, entonces el software libre tiene una licencia, dependiendo de la licencia tengamos nosotros, tú haces cambios a ese software haces cambios a ese software y tienes que publicar esos cambios que has hecho. Por ejemplo, la GPL y todas estas. ¿Qué tipo de licencia tiene? Qué buena pregunta. Pues el hardware hasta el año 2005 no tenía licencia. Había gente que de forma muy naif le ponía GPL o BSD o lo que fuera. Nosotros de forma muy naif dijimos, es hardware libre. Ahí en Anchas Castilla. Lo que pasó fue que en Barrapunto nos criticaron por decir que era hardware libre, que qué era eso de hardware libre, que cuáles eran las limitaciones de la licencia. Y nosotros no teníamos ni idea, pero ni idea, literalmente. Entonces nos tuvimos que sentar a analizar qué es lo que existía. Y en el 2005 no existía nada para el hardware, porque hay una diferencia entre el hardware y el software, y es que tú en el software tú dices, bueno, esto es propiedad intelectual, esto es algo abstracto, y lo abstracto se protege así. El hardware es físico y tiene unas limitaciones que están establecidas por las leyes de los hombres que son completamente distintas. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos licenciar nada más que hasta el fichero. Lo físico no se puede licenciar porque está dentro de otro campo diferente. Entonces decidimos que nuestros ficheros iban a ser Creative Commons, porque en ese momento no había ninguna forma de proteger las cosas legalmente. Y como era un fichero digital, ¿no? Pues como es una canción MP3, como es un texto TXT, dijimos, esto es Creative Commons. De hecho, el formato que empleamos ha pasado de ser un formato binario a ser un formato XML, con lo cual, con más razón, se puede reclamar que es un texto. Entonces, los ficheros esquemáticos y de fabricación de Arduino están bajo una licencia de Creative Commons 3.0, Share Alike, punto pelota. Es decir, tienes que decir que has reproducido Arduino y ya está, darnos crédito. Y tú puedes cerrar lo tuyo y demás. El software, si no recuerdo mal, tenemos el GPL porque hay gente que le interesa hacer un producto en el que no quiere decir cómo es su software y nosotros no queremos meternos en eso. De hecho, con Atmel, para Arduino Due, tuvimos toda una serie de negociaciones para poder licenciar el software bajo nuestro esquema de licencias. Y supongo que estás familiarizado con la licencia de hardware del CERN. No. Vale. Resulta que todo esto, Arduino fue el primer proyecto de hardware libre que realmente tuvo una salida masiva. No fue el primero. Como he dicho, había otra gente antes licenciando cosas con GPL, con lo que fuera. Y en el año 2010 se creó una cosa que se llamó el Open Hardware Summit en Estados Unidos
y fue un montón de gente a discutir sobre qué era eso del hardware libre. Y se pretendía que Arduino fuera como el iniciador de todo esto, más que nada por un tema de éxito. Y nosotros dijimos, no, mira, nosotros tenemos que trabajar en colaboración con gente porque no somos legalistas, no tenemos ni idea de licencias, pusimos la que mejor nos convenía. Y no es que no nos interese, pero ¿quiénes somos para sentar un estándar de nada? ¿No? Entonces se empezó a discutir y se hizo una definición, lo que se llama el Open Hardware Definition, que de hecho yo traduje al español. Y al CERN eso le inspiró muchísimo, y en el 2011 puso a una abogada a trabajar con transformar esa definición, ¿sabes? Como el software libre están las 4 definiciones, ¿no? Pues se tradujo eso al hardware, y este abogado lo tradujo a una licencia legal. Entonces el CERN creó la primera licencia de hardware sobre lo físico, porque al CERN le interesa trabajar con licencias de hardware libre, porque ellos quieren que, por ejemplo, National Instruments les diseñe una cosa, pero que se lo pueda arreglar la empresa pequeña de Toulouse que tiene a 20 kilómetros del laboratorio, que no tenga que venir un tío desde California que les cueste un pastón y que les quiera cobrar lo que ellos quieran, porque es hardware cerrado. Y por su propio interés lo hicieron. Y de hecho cada año organizan el Open Hardware Workshop, se monta en el CERN. Este año va a ser en Darmstadt el 13 de junio. Entonces, si quieres saber más sobre licencias, tendrías que ir. Y va a ser muy interesante porque, bueno, yo voy a dar una charla, no porque yo la dé, pero porque de hecho viene Raspberry Pi a la charla, ¿no? Que Raspberry Pi, todo el mundo dice que es hardware libre, pero no lo es. Entonces, creo que vamos a tener un pequeño roce amoroso sobre las definiciones del hardware. ¿Más preguntas? Quedan 18 minutos, podemos seguir aquí. Pues bueno, ya que ha sacado el Raspberry Pi a colación, bueno, una de las cosas que ahora más se comenta no es esa batalla, ¿no?, que hay entre el nuevo Arduino que ha salido con el Linux integrado y Raspberry Pi, ¿no? Y como que se ha abierto un foro de debate un poco grande, ¿no?, con si realmente están habiendo una competencia entre las dos soluciones o si son cosas totalmente diferentes. Esa por un sitio. Y por otro lado también hace un par de meses que no lo miro, pero el Arduino Due, que también has comentado antes, ha salido ya por fin al mercado. Sigue siendo ahí una bola que crece y bueno, que dentro de poco más vas a comentar que... El Arduino Due salió en septiembre del año pasado. Pero bueno, para comprarlo... Sí. Tienes razón, costó mucho sacarlo. Es que una cosa que ha sido muy difícil dentro de Arduino, y esto creo que es una lección a aprender por cualquier persona que tenga un proyecto de software o de hardware libre y quiera seguir trabajando con él, es cómo dejarlo viejo para embarcarse en lo nuevo. Pero cuando haces algo como Arduino 1, que vende 1 millón, de repente estás estancado. No es broma. Y cuesta mucho darse cuenta que tienes que dejar esa sinergia y meterte en la siguiente, ¿no? Por eso el robot, por eso tal, por eso. En Arduino tenemos 52 proyectos, creo que contamos un día, en paralelo, secretos o no secretos. El robot, por ejemplo, no era secreto, Due tampoco era secreto, June era secreto hasta el día que lo lanzamos, porque en el momento de cuentas que has hecho esto, te copian al día siguiente. Entonces, sí, el tema es que creo que hemos aprendido a movernos deprisa. Entonces, ahora, ¿qué pasa entre el June y el Raspberry Pi? Bueno, no se parecen ni en pintura, porque la experiencia del June es, tú tienes una cosa que es Wi-Fi y es un Arduino Wi-Fi, y tú te pones en tu IDE normal y le dices en el menú reprogramar mi June 204, pum, y te lo reprograma de forma inalámbrica. Puede estar colgado de aquella ventana de allá, haciendo lo que sea sin cable. Es la experiencia de usuario, que es lo que tú esperas de un Arduino, que sea llegar a enchufar, programar. ¿Qué ventaja tiene? De pronto Arduino se va a poder reprogramar desde un iPad o desde un teléfono móvil con Wi-Fi. Es la gran diferencia entre antes y ahora. No tiene nada que ver con un Raspberry Pi. Por supuesto que tiene un Linux dentro y todo lo que tú quieras, pero el usuario medio del June no va a ver el Linux. Ahora, que a ti te interesa que esa placa de ahí te haga de router de casa y que no sé qué y qué tal, bueno, pues ahí tienes la distribución de Linux que tenemos disponible, que es una de las muchas de OpenWRT, hackeatela, añade paquetes y haz lo que tú quieras. Y estamos seguros que se crearán repositorios paralelos de gente que hará cosas, que habrá gente que le interesará la placa y hará sus modificaciones, tal. Eso es como el router de Linksys, pero con un Arduino dentro, literalmente.
Entonces, la experiencia es completamente distinta y está en un ambiente completamente distinto. Y es solamente el primero de muchos que vamos a sacar. Vamos a sacarlo más pequeño, más grande, con otro sistema, con 2 micros, o sea, estamos realmente explorando las posibilidades. Esa es otra diferencia que hay realmente con Raspberry Pi. En Raspberry Pi hay, 2 placas, una con conector Ethernet y una sin conector Ethernet. Y aquí no, aquí va a haber las que te hagan falta. Porque la gente propone constantemente. Como he dicho antes, la gente viene todo el tiempo y dice, no sé, quiero tener una cosa que sea pequeña, que vaya con pocas baterías y que me quepa en el bolsillo de tal. Yo quiero otra cosa que tal. Y Arduino trabaja en ese campo. Nosotros trabajamos en ese campo. Trabajamos en hacer muy fácil un montón de tareas. Ese es nuestro objetivo. Y también trabajamos en hacer cada vez cosas que sean más, ¿cómo se dice? Creo que queremos entrar al mercado o al mundo de los objetos libres, pero ya no solamente plataformas de prototipado, sino objetos libres, ordenadores libres, cafeteras libres. Paradójicamente nos enseñó la fotografía, pero para un proyecto europeo está haciendo una cafetera libre, que se conecta a la wifi, porque total, ya puestos. Por el mismo precio, la pongo en la wifi. Sí, pero esa es un poco la idea. Entonces, sí, son categorías diferentes, ¿sabes? El Raspberry Pi está orientado a tener un ordenador. Aquí nos hace falta un Linux para hacer la Wi-Fi fácil. Y encontramos un Linux que valía tan poco que se podía hacer una placa con Wi-Fi, con todo, por ese precio. Sí, tiene un Atheros que hace la parte de Linux, con sus megas de memoria RAM, con su historia. De hecho, hemos conseguido hasta que corriera Node.js, pero no es recomendable porque se pone muy malito de lo suyo. Pero sí, la cosa funciona con 2 micros. Y luego tiene el 32U4, con lo cual lo puedes reprogramar. Es que estas fotos no le hacen justicia, porque esta foto es mejor. Aquí se ve que tiene el micro USB, entonces se puede reprogramar por micro USB o por Wi-Fi. Aparte puede hacer de host, aquí le puedes poner un disco duro o una llave USB y puede hacer de Ethernet. Y estos conectores que se ven aquí es, pues, si ya se apetece ser super punky y que vaya por Power over Ethernet, pues le pones aquí un conversor de CDC y se podría alimentar por el cable de aquí. Y hacer todo lo demás como Arduino normal y corriente. Entonces, realmente es nuestro primer experimento en Arduino inalámbrico. La gente lo ve como el Linux o tal, pues es un Arduino inalámbrico que funciona de verdad. Porque antes tuvimos el Arduino Bluetooth, que daba muchísimos problemas porque no todos los Bluetooth funcionan igual en todos los sistemas operativos. Pero este sí. Y lo hicimos en 6 meses. Y se fabrica en China. Todo hay que decirlo, para ser justos. ¿Más preguntas? El de Arduino. Es que cuando nos conocimos a Arancha teníamos la A, ¿verdad? Sí, mira, el logotipo de Arduino lo diseña una empresa que se llama To Do To It, que es una empresa de Torino, que son antiguos alumnos de Massimo, todo.to.it. Y son muy buenas, hacen muchísimas cosas, y entre otras cosas hacen nuestros logotipos, cajas, el diseño de las placas, lo que es la gráfica de la placa, la hacen ellos también. La cuidan al detalle. Para que te hagas la idea, la parte de atrás de las placas tiene blanco. Entonces, la parte de atrás de las placas, para que no resalte, no es blanco igual que la parte de delante. La parte de atrás tiene un tono de gris, porque como tiene una parte masiva de blanco, si no, haría daño a la vista. Y la parte de delante, como son todo líneas, tiene blanco más fuerte para que se vea bien claro. Es el nivel de diseño que tenemos ahora mismo. Es enfermizo. Sí. Y esa es la gente. Te lo recomiendo que lo mires, porque como yo gasto Linux, el flash nunca me funciona bien, pero seguramente en otro ordenador se vería precioso. Creo que por ahí se pueden ver sus fotos de trabajos y demás.
son muy buenos. ¿Veis? Por ejemplo, hacen todo el tema de Maker Faire, también lo han hecho ellos, para Maker Faire Europa. Este es Giorgio, que es el diseñador principal. Entonces, de hecho ellos emplean Processing muchísimo para la generación de los gráficos. ¿No? Muchos temas de gráfica lo hacen con Processing. De hecho, el logotipo de Arduino, que se ve en la parte de atrás de las placas, es generativo, no es un logotipo. La gente dice que solamente el signo de infinito, pero realmente está hecho generado con software. Entonces, cada placa por atrás lleva un infinito diferente. Algún secreto también teníamos que tener, ¿no? Así. Ánimo, chicos. Más preguntas. Y si no, tapas y cervezas. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Le doy la palabra a Gustavo, que algo tiene que decir. No sé. El taller es mañana, no lo olvidéis. No olvidéis vuestro destornillador y gafas de protección para las explosiones.